¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy, en el capítulo que nos corresponde, concretamente, tenemos los fármacos antianémicos. La anemia es un problema que, bueno, en la medicina, en la práctica diaria de la medicina, es muy frecuente. Quien más, quien menos, además, ha tenido relación con algún proceso anémico. De una manera fisiológica, afecta quizás más a las mujeres por las pérdidas que tienen mensuales por la menstruación, cada 28 días, y también en procesos de embarazo. Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, la anemia consiste, ¿qué es la anemia? La sangre tiene, entre otros elementos, lo que llamamos elementos formes de la sangre, están los hematíes. Los hematíes son esas células que dentro tienen un compuesto que se llama la hemoglobina, que es la que fija el oxígeno y hace de transportador para todos los tejidos de la economía corporal. Entonces, en este sentido, en la formación de un hematíe, aparte de que necesitamos la hemoglobina, y el factor más importante para la formación de la hemoglobina del grupo M es el hierro. El hierro, lo que pasa es que en lo que nos rodea, en todo el mundo que nos rodea, está en forma ferroso, una forma que no se puede fijar o absorber directamente, y lo tenemos que tomar en forma de alimentos. Los alimentos que tienen hierro podríamos cifrar más o menos alimentos de granja, como, bueno, pues la leche, los huevos, alimentos en forma de peces, los peces, las sardinas y los aceites de bacalao, por ejemplo, tienen mucho hierro. En este sentido, claro, si tenemos que permanentemente, la vida media de un hematíe puede ser de 120 días, permanentemente los hematíes se están formando en la médula y se están destruyendo en el bazo. Entonces ahí se produce claro, al descomponerse la hemoglobina se produce una pérdida de hierro. Sin embargo, el organismo es muy avaro de su propio hierro y solamente permite unas pérdidas diarias, más o menos tabuladas, de un gramo diario. Está claro que si tenemos una pérdida, en el varón concretamente, si tenemos una pérdida de 1 gramo diario, hemos de tratar de reponer esa pérdida en forma de alimentación, que es lo normal, en principio, salvo que no hayamos caído en patología, que no estemos ya en una anemia. Porque la anemia, independientemente de que haya un descoloque entre la fijación, la absorción de hierro por parte de nuestro intestino, se absorbe básicamente en duodeno y en el yeyuno, en la parte inicial del intestino delgado. Si no tenemos ningún tipo de patología, como podría ser una patología en la que ha habido una intervención quirúrgica y hay parte que se nos ha quitado de ese intestino, y entonces, claro, hay menos superficie de absorción, que es ahí donde solamente se absorbe. Entonces, ahí podríamos tener un déficit de hierro y haríamos lo que se llama una anemia ferropénica, en el sentido de que es una anemia porque el hematíe, independientemente que se haya formado bien con el concurso del ácido fólico y de la vitamina B12, que también son necesarios en la formación del hematíe, para llegar a constituir un hematíe adulto, pues en el caso de que haya un problema de absorción, por ejemplo, en este caso quirúrgico que estamos hablando, tendríamos lo que conocemos como anemia ferropénica. En este supuesto es donde vamos a tener que colocar los suplementos de hierro. Por otro lado, también tenemos otra de las causas, otro de los factores que animan o que desencadenan la aparición de una anemia, sería las hemorragias, puede ser o bien ocultas en forma de heces, que no se ven, porque además al no ser macroscópicas, no se ven si no es haciendo una analítica concreta, buscando precisamente la existencia de esa sangre. Por ejemplo, un problema de melenas, que se llama cuando hay cualquier problema a nivel intestinal con una erosión de la mucosa intestinal y con la correspondiente pérdida de sangre constante, que no se va a instaurar, por supuesto, ni en 24 horas ni en 2 días. ¿Por qué? Porque en principio se supone que en los países de lo que se llama el primer mundo, la alimentación en ese sentido es rica en hierro y en todas y cada una de las vitaminas que necesita el organismo, y bueno, se va recuperando, se va fijando la pérdida de ese hierro, siempre y cuando se haga una alimentación que contenga esos componentes de hierro necesarios. Pero se puede llegar a un punto, puede llegar a un momento en el que se pierda más hierro que la ingesta de hierro, y en ese sentido volvemos a tener
esa anemia hemolítica, ferropénica, perdón. Entonces, en este sentido, para poder suplir estas causas, que además no siempre hay que tener en cuenta que los casos de anemias son la farmacología directamente, ya lo dice además al inicio del capítulo, lo dice que los factores patogénicos responsables de la aparición de una anemia son múltiples, por lo que su tratamiento correcto exige la tipificación exacta de la causa responsable, puesto que hay muy pocos, la terapéutica farmacológica es muy escasa, muy corta. Concretamente, si estamos hablando, cuando además hacemos un diagnóstico de una anemia, que además no es fácil hacer el diagnóstico, puesto que si este paciente está haciendo una pérdida oculta de sangre de una manera crónica, como la va haciendo paulatinamente su control de hemoglobina, como se hace por porcentajes, está ajustado al volumen de sangre que tiene. Y entonces, aunque tenga una anemia que se traduce, ¿cómo se traduce? Ese paciente es un paciente que se cansa con mucha frecuencia, que se cansa mucho antes que cualquiera, o que él mismo cuando estaba sin la anemia, que tiene una taquicardia permanente. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene que bombear más veces para tratar de los pocos glóbulos rojos que tiene, o la poca hemoglobina, los pocos camiones que tiene para transportar ese oxígeno a toda la economía del territorio. No tiene pocos, entonces necesita mandarlos muchas veces, que hagan muchos viajes, lo que se traduce en un aumento del gasto cardíaco, y se traduce que, claro, ese corazón también necesita más aporte sanguíneo, que se lo van a garantizar las coronarias, y también se está abonando ese paciente. A la larga, si esa anemia se instaura, no se diagnostica y no se tipifica, se llegará a un punto en el que ese corazón también podrá agotarse y hacer cualquier susto a nivel cardíaco, a nivel de infarto o a nivel de angina. ¿Por qué? Quedábamos que el infarto o la angina es una falta de demanda de oxígeno ante el aumento de demanda por parte del músculo cardíaco, y en ese sentido se produce la claudicación. Entonces, a la hora de etiquetar una anemia es difícil, en el sentido de que, bueno, para etiquetarla, si es en el caso que es ferropénica, de momento colocamos unas sales de hierro, pero además cuidado con las sales de hierro, se recomienda. Las sales de hierro producen efectos secundarios a nivel de náuseas, vómitos, sensación de plenitud, estreñimiento, diarreas incluso. Entonces, se desarrolla, está tipificada un envenenamiento por hierro, sobre todo en niños, en los que, bueno, se está valorado en las unidades de hierro en niños, 200.000 unidades, que es lo que necesitaría, digamos, para hacer un envenenamiento por sales de hierro. En este sentido, se recomienda, lo que pasa es que, claro, se disminuye la absorción, pero no es importante, porque se recomienda el dar las sales de hierro, en el caso de las anemias ferropénicas, se recomienda darlas con las comidas, aunque se produce menos absorción, es decir, se pierde bastante hierro por heces, pero bueno, si eso permite dar quizás una mayor cantidad de sales de hierro para que no se produzcan los problemas a nivel de tubo digestivo y los efectos indeseables del hierro, puesto que, bien, eso regulando desde la alimentación podremos conseguir que ese paciente por lo menos logre su cifra de hierro y logre la cantidad, porque el hierro además se transporta por una proteína que es la transferrina que la sintetiza el hígado, y el número o la cantidad de transferrina que ese hígado va a sintetizar va a estar en función de la cantidad de hierro que hay en el plasma, de las necesidades del paciente o de la paciente, puesto que cuando las necesidades de hierro aumentan, en el caso de los días de la menstruación, si en un varón o en una persona que no tiene ningún tipo de problema, la pérdida diaria de hierro puede ser de 1 miligramo, de 1 gramo, en el caso de una señora que está menstruando puede ser de hasta 2, y en el caso de una embarazada de 3 a 4. Son las necesidades de hierro, porque está haciendo una deplección. Y también hay variaciones en cuando la señora está dando de mamar al niño, o en lo que se llama el periodo de lactancia. Entonces, en este sentido, para recuperar, hay dos formas de recuperar, o bien en forma de sales, o bien por preparados formas parenterales, es decir, inyectándolo. Entonces, depende, por supuesto, de la gravedad del cuadro, depende de la situación en la que se encuentre el paciente, puesto que si estamos hablando de un paciente que tiene una hemorragia digestiva y le tenemos que colocar sales de hierro, esos sales de hierro ya hemos visto que producen alteraciones
y reacciones adversas e indeseables a nivel precisamente de tubo digestivo, con lo cual a lo mejor ahí lo que tendríamos que hacer sería elegir otra vía de administración, que es la parenteral, que es la en forma de inyección. Esto por un lado, el tema del hierro. Por otro lado, que digamos que era el que tenía que trabajar para formar la hemoglobina, que es la que tiene que transportar ese oxígeno. En cuanto a lo que es la forma del hematíe y la madurez del hematíe, porque el hematíe, como célula, como tal célula, necesita también un periodo de madurez, y entonces para eso necesita del concurso del ácido fólico y de la vitamina B12. En ese sentido, el déficit de estas dos vitaminas se traduce en lo que se llama en medicina anemia megaloblástica, que es precisamente la existencia de hematíes poco maduros, frágiles y que se van a deteriorar, que se van a destruir antes de su vida media, que hemos quedado que estaba estipulada en 120 días, más o menos. Entonces, en este sentido, este tipo de anemias además plantean un problema serio en el sentido de que a la hora de hacer el diagnóstico de este tipo de anemia, el diagnóstico exacto y correcto sería hacerlo en una punción a nivel de médula, una aspiración a nivel de médula. Claro, esto plantea una serie de problemas y porque además ahí lo que se vería sería un gran número de células de hematíes poco maduros, pero ningún hematíe o muy pocos hematíes adultos. En este sentido, cuando valoramos las anemias rebeldes además, que se pueden dar en chavales jóvenes, chavales que tienen un estiramiento, un proceso de crecimiento desmesurado. En ese sentido, ese tipo de pacientes, ese tipo de chavales, que a lo mejor están incluso muy bien alimentados, sin ningún tipo de problema, resulta que están haciendo permanentemente una anemia. Y en este tipo de pacientes, además, inmediatamente, de todos es conocido el problema de los problemas de médula, de la gravedad que tienen. Y en este sentido hay que valorar muy exactamente cuál es el problema del déficit de hierro. De todas las maneras, hay un tipo de anemia que se da en las mujeres en la lactancia, por ejemplo, o en el embarazo, e incluso mujeres que, cuando tienen disfunciones a nivel de su menstruación, a nivel de su regla, este tipo de señoras pueden hacer algunas anemias de una forma crónica, que además, si no llevan una vida, digamos, de trabajo, porque concretamente además en las mujeres, si no hacen un ejercicio excesivo, puede pasar un poco desapercibida y se va instaurando en el tiempo. Entonces se puede descubrir, a lo mejor ante un chequeo rutinario, se puede ver algún tipo de patología, porque además como esa patología se va instaurando en el tiempo y al final aparecerá algún tipo de síntoma a distancia o por precisamente la baja de glóbulos rojos, el déficit de hemoglobina, si es en el caso del hierro, o el déficit de hierro, o bien si es en el caso, más que nada en las mujeres suele ser el déficit de hierro, puesto que con las pérdidas sanguíneas está claro que ahí están abonadas a este tipo de anemias, a las anemias ferropénicas. Sin embargo, una vez que hemos instaurado en algunas pacientes, en muchas pacientes, se ocurre que una vez que instauramos su tratamiento en forma de sales de hierro, salvando las reacciones adversas, los problemas que plantea a nivel de tubo digestivo, porque tengamos en cuenta que sí, en las mujeres embarazadas ya de por sí hay un problema que en muchos casos, recuerden aquel famoso caso de la talidomida, que eran las náuseas y vómitos de la embarazada, si además le estamos colocando las sales de hierro porque necesitamos prever esa carencia que va a tener a nivel de hemoglobina, a nivel de hierro, entonces en ese sentido estamos autoalimentando el efecto secundario, la reacción indeseable que va a plantear la misma sal de hierro que vamos a administrar. Por otro lado, tenemos un problema y es que está embarazada, tampoco podemos excedernos en el tratamiento desde el punto de vista parenteral. Pero obviando esta situación, una vez que a lo mejor logramos equilibrar y que esté dentro de los márgenes óptimos para plantear un buen embarazo y que llegue a término el embarazo, o para plantear una buena vida, independientemente de que la señora no esté embarazada y sean procesos a lo mejor que tiene reglas muy copiosas o que mancha periódicamente, como esas patologías en las que la señora está, hay pacientes que están manchando permanentemente. Ese tipo de pérdida constante supone una pérdida que ya hemos dicho que es el doble de lo habitual en el varón,
que es el doble de lo habitual en el caso de cuando la señora no está teniendo la regla, entonces en ese caso, como se instaura en el tiempo, mucho tiempo, al final constituye patología. Una vez que hemos corregido en este tipo de pacientes ese nivel de falta de hierro, en muchos casos, muchos casos, en los que no se recupera de esa anemia, no llega nunca a recuperar. Y el paciente hace su ingesta adecuada de hierro, se procura bien que a través de sus alimentos, porque además hay una cosa clara, vamos a ver, veremos cómo en el caso de las vitaminas es malo que no estén, pero también es malo que estén en exceso. Y vamos hoy a quitar un bulo que tiene la vitamina C, que además lo tendré que leer para que vean que lo dicen los libros, está demostrado en los libros. Pues bien, en este sentido, en este tipo de pacientes donde no damos con el quiz, y es una anemia rebelde, incluso pueden ser anemias en varones, es el caso concretamente que yo les hablaba de ese tipo de chavales que pegan un estirón a los 16 años, tienen una estatura por encima de la media de su curso, son altísimos y, aunque estén bien alimentados, aunque coman de todo y todos los alimentos que necesitan se están haciendo una anemia. Este es el mismo caso que las señoras que estamos hablando. Bien, hay un compuesto que es necesario para la formación de hematíe y es el mercurio. Lo que pasa es que el mercurio, hay aquí un capítulo que habla de la intoxicación por metales, el mercurio es venenoso. Entonces el mercurio necesitamos incorporarlo a nuestro organismo, es necesario para nuestro organismo. Tiene actuaciones en nuestro organismo y sin embargo no se puede administrar, es decir, no se ha desarrollado ningún fármaco que nos pueda dar de una forma correcta la dosis exacta y necesaria que necesitamos todos y cada uno de nosotros de mercurio para nuestro metabolismo correcto. La única manera de incorporar el mercurio a nuestra dieta, la única manera de incorporarlo es a través de un intermediario biológico. Y el mejor intermediario biológico son los peces. Y en los peces, donde está el mercurio, donde se fija el mercurio, es en la cabeza.